clara o no con la muerte. Aquella enfermedad entonces incurable, progresiva, con posibilidades limitadas de respuesta al tratamiento dirigido, específico, asociado a síntomas múltiples, con importante impacto emocional en enfermo, familia y en el equipo, y que condiciona un pronóstico de vida limitado, es lo que definiría a enfermedad avanzada, ¿sí? No solamente las enfermedades oncológicas entran dentro de esta posibilidad, ¿no es cierto?, dentro de esta situación, perdón, sino enfermedades no oncológicas. ¿Cuáles más frecuentemente? SIDA, enfermedades neurológicas, insuficiencia, por ejemplo, renal, cardíaca, hepática o respiratoria. Cumplen características, está entre comillas, de terminalidad, sería de avance de la enfermedad, ¿sí?, en la etapa final del curso. Bueno, son algunas reflexiones más, algunas más. ¿Cuáles son los fines de los cuidados paliativos? Aquí se los dejo. Fíjense qué bueno sería que haya investigación en cuidados paliativos, ¿sí?, para que se pueda comprender mejor, manejar situaciones clínicas complejas, ¿sí? Deberían ser aplicables a fases tempranas de la enfermedad, cuando justamente lo que dijimos hoy, se están indicando otros tratamientos como quimioterapia, radioterapia. Y bueno, acá mucho podríamos hablar, ¿no? Si no se puede curar, se puede sanar, cuándo deberían comenzar en fases tempranas. Este cuadro es muy viejo, en casi todas las charlas de cuidados paliativos está presente. Fíjense cómo, si vemos la evolución de una enfermedad avanzada, podemos decir, bueno, en el momento del diagnóstico de la enfermedad avanzada, hay tratamientos que ayudan a prolongar la vida. Quimioterapia, sí. ¿Ayuda a curar? No. Curativo no, pero a prolongar la sobrevida. Pero hay síntomas, comenzaron acá los cuidados paliativos. ¿Qué pasa cuando se van dejando de lado estos tratamientos? Se prioriza y prácticamente pasan a ser exclusivos los cuidados paliativos sintomáticos. Alivio de los vómitos, la disnea, el dolor. Bien, entramos en una fase de terminalidad. ¿Debería terminar acá la atención de quién? Del paciente termina acá porque falleció, ¿no? Pero ¿qué etapa cursa la familia? La etapa de duelo. Debería ser desde ya asistida y acompañada toda la familia, luego de la muerte del ser querido, justamente, bueno, en este caso con los especialistas en salud mental para que puedan recibir una atención en el duelo. No nos vamos a detener acá, pero fíjense, esto puede plantear un dilema ético que no lo vamos a profundizar, pero se los dejo porque seguramente, de acuerdo a la especialidad que elijan, alguna vez pueden encontrarse con esta situación. Cuando la enfermedad se encuentra en una etapa curativa, por supuesto que sí tenemos que ser agresivos terapéuticamente. Suena mal esto, pero internación en una terapia intensiva, intubación, uno dice sí, adelante, ¿sí? Medicinas de apoyo sí, hidratación siempre sí. ¿Qué pasa en una enfermedad paliativa? Y la prioridad es calidad de vida. Baja tolerancia a la agresividad terapéutica. Y uno cuestiona, enfermedad avanzada, internación en terapia, si el mismo oxígeno y el acompañamiento y ante la irreversibilidad de esta enfermedad, se elige que el paciente esté en la casa o en una habitación acompañado de su familia. Sí, y ahí decimos, la tolerancia a la agresividad es baja. Medicinas de apoyo siempre que esté relacionado con calidad de vida. Coloco una vía, ¿no perjudica en calidad de vida? Bien. Hidrato, alimento en forma artificial, posible, pero siempre calidad de vida. Si la hidratación y la alimentación va a mejorar, no va a ser una invasión agresiva para el paciente, y a pesar de que se encuentren cuidados paliativos, uno desde ya en equipo evalúa que va a ser una intervención favorable, se va a indicar. No le indicaríamos en qué situación, chicos, en la etapa agónica. Respiración superficial,
depresión del sensorio, la fase de los últimos días que se llama o fase agónica. Bien, esto luego se los dejo. Nada, acá hay un ejemplo simplemente de cómo podríamos intervenir en un paciente que tiene una enfermedad oncológica avanzada. Si tuviéramos que indicar cirugía para alivio sintomático, lo podríamos elegir, y a veces no, porque no está en condiciones de ser intervenido, o porque no sería la intervención quirúrgica, no daría un alivio sintomático. En ese caso, entonces uno recurre a drogas, sabiendo que muchas veces puede llegar a una indicación que se llama sedación paliativa. Cuando se seda al paciente con una sedación profunda, ¿no? Es decir, uno trata de provocar una depresión del sensorio, ¿sí? No utilizar drogas que provoquen depresión respiratoria y muerte inmediata. No, depresión de la conciencia, es decir, sedación profunda. ¿Cuándo se utiliza? Cuando estamos en una situación tal que el paciente está sufriendo un distrés por síntomas que le están causando sufrimiento y que con los tratamientos que se están implementando no hay alivio. Entonces se puede sedar al paciente. Simplemente, bueno, hasta acá llegamos. Uno puede agrupar a los síntomas según aparatos. Fíjense por qué recalcamos el dolor. Esta parte, ¿sí? Podemos tener síntomas digestivos, neurológicos, respiratorios, bueno, el dolor, ¿no es cierto?, aparte, y distintas situaciones en cuidados paliativos. Profe, una pregunta con ¿Sí? respecto a la sedación paliativa. Sí. Eh, Porque se me ocurre que esos pacientes probablemente serían propensos a recibir una eutanasia, pero es algo que en Argentina no es legal, según tengo No. entendido, y te quería consultar si se está trabajando en algún proyecto de ley con respecto a eso. Bien, que yo sepa, no, como proyecto de ley creo que no fue presentado. Hasta donde sé, por supuesto que hay muchas inclinaciones y muchas, desde ya, vamos a decir, preferencias acerca de la elección de este camino, que es directamente, bueno, decidir el final de vida, ¿no? Con medicación que directamente provoca el final de vida. Siempre en toda acción médica, lo bueno es preguntarnos cuál es la intención. Hay una gran diferencia en sedación paliativa y en eutanasia. Si no existiera la medicina paliativa, uno podría decir, entonces no tengo más que opción, la eutanasia, final de vida. Uno cuando indica sedación paliativa, el fin no es matar a la persona, sacar la vida, sino que es aliviarlo. Y ahí pueden venir múltiples cuestionamientos, y este es un tema delicado, ¿sí? En donde uno puede Sí, sí, decir, muy complejo. muy complejo, ¿usted quiere prolongar la agonía? No, yo no soy dueña de la vida del paciente, ¿sí? Primero uno puede decir, mi fin es cuidar la vida, pero sin sufrimiento. Entonces, ¿qué ofrece la medicina paliativa? El disminuir ese sufrimiento o abolirlo, pero sin quitar la vida, sino utilizar todos los elementos médicos que se dispone para poder aliviarlo, sin intervenciones agresivas. Y justamente, bueno, un camino es la sedación. La persona estando con depresión del sensorio, puede ser que escuchemos que respira mal, que hay estertores, que convulsiona, ¿sí?, que tiene movimientos, pero ¿está dando cuenta la persona? No. Uno está prolongando una agonía. Si el paciente está despierto y se está quejando, sí, pero ese no es el fin, sino que es justamente deprimir su conciencia para que no sea justamente consciente de los síntomas que le están causando su sufrimiento. La intención de la sedación paliativa no es quitarle la vida al paciente, sino aliviarlo como consecuencia. Si vos sedás a un paciente, Brian, por supuesto que no lo vas a Bien, alimentar. entiendo que la sedación no es lo mismo que la eutanasia, eso Exacto, obviamente es exacto. distinto, pero La intención es digamos, distinta. Si ahí me fui por las ah, ramas, pero si tu pregunta es si se está trabajando, no lo sé, lo voy a averiguar, ¿sí?
Siempre hay, por supuesto, inquietudes, propuestas e inclinaciones Porque yo por lo que vi hay muchos países que ya sí, está la permitido. tienen implementada como ley, desde ya, desde ya. Sí, sí, en Europa. ¿Mm? Mm. Profe, Bien, sí, yo tengo una pregunta, pero no con respecto a este tema, no sé si se puede. claro, adelante. Es sobre fármacos antineoplásicos y todo lo que tiene que ver con quimioterapia, citotóxicos, terapia target. Sí. Eh, Nosotros tenemos que, o sea, porque en cuanto a los citotóxicos, de acuerdo al mecanismo de acción, se dividen en dos grandes grupos. Y bueno, en cada grupo hay distintos subgrupos, sería, con un montón Ujú, de fármacos. Nosotros sí. tendríamos que saber cada grupo y todo eso, o a grandes rasgos saber cuál es el mecanismo de acción de los citotóxicos, sus efectos adversos, y así con los grandes grupos, digamos. Bien. Tienen que saber, como bien vos dijiste la palabra, grandes rasgos, ¿m? Los citotóxicos, a su vez, en qué 5 subgrupos se dividen y Mm, conocer el mecanismo de acción de esos grupos. No les vamos a pedir ejemplos de drogas, pero sí que conozcan cuál es el mecanismo de acción y los efectos secundarios comunes a los citotóxicos, que en un slide lo tienen resumido. ¿Sí? perfecto. Gracias, profe. Lo vamos a dar este tema en las próximas clases que nos quedan, para poder puntualizar. Pero es eso, no hay que saber ejemplos de drogas, no hay que saber drogas específicas. Si yo te digo, por ejemplo, el ejemplo sería así, ¿cuál es el mecanismo de acción del cisplatino? No. Sí saber que dentro de los citotóxicos, bueno, hay 5 grupos, al menos 5. De acuerdo a donde lo estudie puede haber 4, ¿no? Se pueden subdividir algunos también. ¿Sí? Bueno, chicos, hablé mucho ya, me podrían decir, ya basta, ¿no? Bueno, ya me dejaron el presente. Si no hay preguntas, los libero. Y nos vemos el jueves con próximo tema, a continuar, justamente terapéutica. Tienen un Power Slide, tienen dos recursos. Uno que es muy simple, una clasificación en una página de Word de los fármacos antineoplásicos, y el otro es el de tratamientos oncológicos. ¿Sí? Vamos a continuar con ese tema y con algún caso clínico donde podamos aplicar lo que estudiamos hasta ahora. ¿De acuerdo? Vale, profe, gracias. Bueno, de nada, chicos.